Muy buenas tardes con todos, queridos estudiantes. Vamos a continuar con la clase del día de ayer con el tema que se quedó aún por culminar. Tenemos la investigación social. El día de hoy se quedó en revisar el tema de la investigación conceptual, la metodológica y la empírica. Bien, empezando con la fase conceptual que responde a la interrogante de cómo se va a realizar el estudio, es un plan general que implica decidir qué método se va a emplear para poder resolver el problema y sobre todo poder comprobar la hipótesis. Las actividades que comprenden esta fase son: primero, la elección del diseño de investigación, después la identificación de la población de estudio, después la selección de variables para la investigación, el diseño de un plan de muestreo, la revisión del plan de investigación y después la realización de un estudio piloto. Con respecto a la elección del diseño de la investigación, es saber cómo yo voy a realizar mi estudio y sobre todo cuál es el método que se va a emplear para poder resolver el problema, responder la pregunta del problema y sobre todo poder comprobar la hipótesis. También identificar la población. Ustedes saben que cuando hablamos de población es un tema bastante amplio. Y después vamos a la selección de variables para la comunicación, para la investigación. Con respecto a estas variables, yo tengo que seleccionar si va a ser variable cualitativa o variable cuantitativa. Cuando hablamos de variables, como ya lo dijimos en las clases pasadas, con respecto a las variables cualitativas, hablamos de cualidades, de descripciones, de desarrollar características, pero si hablamos de cuantitativas, nosotros nos vamos a enfocar en gráficos, en barras, en distintas herramientas para poder representar datos numéricos o porcentajes, etcétera. Después yo voy a simplificar este muestreo. Vamos a simplificar la muestra como tal. Ya esto ya es más reducido a diferencia de la población. Después yo voy a hacer lo que es la revisión del plan de investigación y después voy a realizar un estudio piloto como tal. Ya, tenemos la fase metodológica. Aquí se responde a la interrogante, asimismo, cómo se va a realizar el estudio. Es un plan general que implica decidir qué método se va a emplear para resolver el problema y asimismo comprobar la hipótesis. Y las actividades que comprenden esta fase son la elección del diseño de investigación, la identificación de la población de estudio, la selección de variables para la investigación, el diseño de un plan de muestreo, la revisión del plan de investigación y la realización de estudio piloto. Esta se diferencia porque la metodología es más amplia, pero obviamente se asemeja a la fase anterior con respecto a población, a variables, a muestras, a la revisión del plan de investigación, que sería en este caso un tema literario, y después tenemos la realización del estudio piloto, que sería el prototipo como tal. Entonces, yo no voy a presentar un resumen ya concluido, yo tengo que primero presentar un prototipo, que esto es antes de sacar un producto, si hablamos del tema de emprendimiento, o antes de sacar un servicio. Porque después de recibir opiniones, después de recibir ciertas críticas constructivas acerca de mi producto o servicio, yo estoy sacando este piloto o este prototipo para sacar un producto final como tal. Listo. Y finalmente vamos a terminar con esta página de aquí de la elección del diseño de investigación. En este caso yo voy a responder, ¿qué diseño se adapta mejor al objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos poner la prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? Eso es lo que yo tengo que realizar para poder responder estas preguntas, ¿sí? ¿Qué es lo que se adapta mejor a cuántos objetivos? Los objetivos son sumamente importantes porque cuando yo hablo de objetivos es lo que yo quiero realizar, a qué meta yo quiero llegar. Asimismo, ¿cuál es la realidad que queremos poner a prueba?
¿Cuál es la metodología que nos permite a nosotros poder encontrar resultados? Y asimismo que se puedan ajustar a la investigación que yo estoy realizando. Por eso es muy importante conocer el tema que yo quiero realizar y seguir explayándome y seguir ajustando los pasos, seguir por este proceso, porque no es de colocarse, de ponerse a un emprendimiento, de crear un emprendimiento y ya, sino que yo tengo que analizar estas investigaciones en cuanto a procesos, planificaciones, organizaciones, tema de publicidad, tema de cómo yo voy a vender mi producto, cómo nos vamos a manejar internamente dentro de la empresa o dentro de mi emprendimiento. Por eso es muy importante el tema de la investigación, ¿sí? Es muy importante en el tema del emprendimiento y sobre todo la gestión de cómo yo lo voy a realizar. Bien, bueno, en cuanto a la identificación de población que se estudiará, bueno, vamos a terminar con esta. Hablamos ya de la muestra, bueno, en este caso hablamos de la población, hablamos de la muestra, que aquí se la simplifica por un objetivo, un público objetivo ya determinado, y como en toda investigación, en toda empresa que tiene su público objetivo, su público ya segmentado, yo voy a realizar criterios de inclusión y de exclusión, ¿sí? Personas que no me convienen tener como clientes y personas que quizás sí me conviene tener como cliente, un cliente ya fidelizado, ¿ok? Vamos a culminar hasta ahí y nos vemos la siguiente clase. Por favor, conectarse. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, hacérmela saber por el aula virtual, por favor. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente tarde.